Sí, la simpatía. 2 timbres de ambulancia sonaron a lo lejos. La peste. Eh, la peste, me venía todo el tiempo esto, ¿no? De que eh, recibe nuestro presidente Alberto Fernández, recibe un llamado de el expresidente Mauricio Macri y con respecto a que había que postergar la cuarentena porque se ponía en juego, según Macri, la teoría del rebaño, que se contagien por esta pandemia del coronavirus, que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir, ¿no? Eh, Eso es terrible. La peste es él, digamos, no es este expresidente. Y esta tercera posición de la que habla el protagonista eh, es, es jugar por la vida, es apostar a la vida, que es lo que hizo nuestro presidente y toda bueno, todo el grupo, ¿no? Toda la República Argentina, digamos, decidió apostar por la vida, como hay otros países que también, digamos, ¿no? O sea, yo hablo desde acá porque, bueno, estamos en Argentina, ¿no? Entonces, es posible eh, apostar a la vida y automáticamente todo este recorrido que nos cuenta Albert Camus tiene que ver con esta cuestión de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte, visto desde un punto de vista freudiano. Digamos que la pulsión de muerte, que es esa tendencia, como nos dice Freud, el organismo solo quiere morir a su manera, o sea, tener la libertad de cómo morir, cómo destruirse, cómo desorganizarse de alguna forma. En este recorrido se encuentra con la pulsión de vida, se produce un movimiento allí y aparece esta pulsión de vida que se contrapone a la pulsión de muerte, se trenzan, por así decir, se ligan, nos dijera Freud. Y entonces es posible darle a esta pulsión de muerte otras salidas, eh, otros destinos, nos va a decir Freud en pulsiones y sus destinos, ¿no? Eh, es posible sublimar esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de salir. La pulsión de muerte tiene que ver con eso de salir a, a, a buscar la descarga. Y sí, en ese recorrido es posible, por ejemplo, la sublimación, o sea, quitarle el, el, el objeto, que solamente quede en una descarga en sí, con, eh, con objetivos que son buenos para la sociedad, objetivos que tienen que ver con que enaltecen a la sociedad, como puede ser la ciencia, el deporte, ¿no? Diferentes, el arte. Otro poco de ese empuje pulsional está puesto en movilizarse, ¿no? En el entorno como para poder encontrar el objeto que uno busca. Y, o sea, en tanto y en cuanto esa pulsión de muerte esté enlazada, esté ligada a una pulsión de vida, es posible
encontrar estas salidas como es la de nuestro gobierno de decir, eh, entre la economía apuesto a la vida, ¿no? O sea, porque habían puesto esa dicotomía cuando no tiene que ser tal, ¿no? O sea, se apuesta a la vida y todos los miembros de todos los que vivimos en la Argentina estamos apostando a la vida y estamos, sí, teniendo uno, un tiempo difícil, muy difícil estamos viviendo, sin embargo estamos todos juntos apostando así a la vida y así le vamos doblegándole, quebrándole, ¿no? El codo a esta epidemia, ¿no? Que no está haciendo los estragos que está haciendo en otros lugares del mundo. Entonces, eh, este protagonista también quería pensar en esto de eh, qué es lo que le pasa a este protagonista, no me acuerdo el nombre de él. ¿Qué es lo que le pasa al protagonista? Que está confrontado con lo real, dijera Lacan, con la crudeza, con lo duro que es el encuentro con la destrucción, el encuentro con la muerte. Porque la muerte está, o sea, la muerte es el fin, la muerte, todos pasamos por allí, ¿no es cierto? Y entonces el asunto está en poder, de alguna forma, sin darle la espalda, sin negarla, eh, pero sabiendo que hay un tiempo hasta que llega la muerte. Y mientras tanto, en ese mientras tanto, poder hacer algo con la vida, con nuestra vida y con la vida del entorno, o sea, con la vida de la comunidad, la sociedad en la que estamos, ¿no? Eh, Esto del deseo, esto de, sí, ya sé que me voy a morir, pero mientras tanto yo deseo construir, construir la vida eh, con los otros, ¿no? Y entonces esa muerte que está ahí, de alguna forma está como velada, no estoy diciendo que esté tapada, estoy diciendo que esté velada. Me refiero que tenga un velo encima, que esté eh, no en con una transparencia, sino en una, me refiero que se alcance a ver lo que la función del velo, ¿no? O sea, uno sabe que está ahí, pero mientras tanto puedo moverme como para poder construir, ¿no? Construir junto a los demás. Ahora bien, este protagonista, porque yo pensaba en los cuadros de Goya, ¿no? Los cuadros de Goya que son terribles, ¿no? Cuando uno los ve, bueno, en el Prado, sí, están en el Prado. Esos fusilamientos, ¿no? Son terribles lo que él cuenta de cómo se eh, describe, ¿no? El fusilamiento. Sin embargo, cómo desde esa situación Goya pudo pintar esas obras de arte maravillosas, ¿no? O sea, ahí tenemos el tema de la sublimación y del arte. No es cuestión de negar, porque eso sucede, ¿no? Eso sucede justamente porque somos seres humanos y la pulsión de muerte es constitutiva nuestra, o sea, desde nuestro punto de vista, la, la guerra y la destrucción muy difícil. Se podrán aquietar, se podrán achicar, se podrán cercar, pero no van a desaparecer. O sea, un mundo ideal de paz, de amor y demás, bueno, ok, es una utopía, es un ideal al que tenemos que tender y tenemos que trabajar hacia eso, pero lo otro sigue sucediendo. Entonces, pensando en este protagonista, ¿no? Él está sin ese velo, él está
directamente confrontado con un real, confrontado con la muerte descarnada, ¿no? Que cuando él cuenta, ¿no?, de ese agujero que se produce, que tranquilamente entra un puño en el pecho del fusilado. O sea, este hombre quedó está en pleno trauma, está en algo terrible, la descripción que nos hace Freud del trauma es como la hemorragia psíquica, ¿no? O sea, no termina de cerrarse, no termina de suturarse, no digo cicatrizar, porque bueno, son reales que están allí, pero digamos, como para poder de alguna forma elaborarlo, tramitarlo, como para poder seguir viviendo. Y es lo que no puede hacer este hombre. O sea, este hombre vive en el trauma, en la desesperación. Y eso nos está hablando de una postura con respecto a la vida del todo o nada. Eh, el desgarramiento que este protagonista, ¿no? No me acuerdo el nombre, eh, lo pone todo en términos de un registro imaginario, nos dijera Lacan, ¿no? O sea, de un lado, en este caso lo dice bien claro, ¿no? De un lado los apestados y del otro lado las víctimas. Y podríamos decir las víctimas son los buenos, los que padecen, los que sufren, y del lado de los apestados los malos, ¿no? Los que destruyen, los que explotan, los que matan a esas víctimas, ¿no? O sea, todo en términos de víctimas y victimarios. Y entonces eso nos está hablando, dentro de lo que podemos pensar desde el psicoanálisis, en cómo se para frente a la vida el protagonista de lo que nos leíste, es eso, ¿no? O sea, o todo o malo, o todo o nada. Entonces, siempre se va a dar ese juego que va a tratar de destruir al otro para no destruirme yo. O sea, es como la postura que se da en la guerra, al tú por tú. Eh, Tengo que matar porque si no me matan, ¿no? Una cosa así. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tiene esta postura frente a la vida? Bueno, porque hubo un padre fallido. Ahí hubo un padre fallido que, eh, que le muestra que es posible huir, es posible rajarse, ¿no? Es posible irse, evadirse de la realidad. Nos está hablando de un padre que sería una especie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? O sea, un padre que es bonachón, un buen ciudadano, tranquilo, normal, pero se transforma en la bestia cada vez que suena el reloj, ¿no? La alarma del reloj, ¿cómo se llama? El despertador. Eh, Ahí nos está hablando de una de un fantasma. Estoy hablando del padre, ¿no? Eh, Me acuerdo que cuando trabajamos Belle de Jour con Bella de Día, eh, en aquel momento lo trabajamos con pura cancina, y entonces decía que el fantasma, que todo fantasma es perverso, pero el fantasma de la protagonista, en este caso
Bella de Día era el nombre que ella se había puesto para trabajar en el prostíbulo. Estoy hablando de Catherine Deneuve, ¿no? Y esta película de Buñuel. Y entonces ella se transformaba, en este caso era una prostituta, cuando sentía el sonido, el clink, 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 ¿no? De un carruaje que llegaba con campanillas, un carruaje de estos con caballos, ¿no? Y sentía ese ruido, ¿no? Ese ruido que hacen los cascos, los vasos de los caballos contra el pavimento. Eh, y que automáticamente ella se ponía en funcionamiento ese, ese fantasma y que entonces ella lo realizaba yendo al prostíbulo y que tenía un horario, tenía un marco, el fantasma tenía un marco, que era entre las 3 y las 5 de la tarde, que era cuando ella podía ser prostituta. Si no, era una bellísima mujer tranquila, divina, amada, tenía una familia, tenía un marido perfecto, tenía, bueno, hasta que en un determinado momento uno de los clientes que ella tiene se enamora de ella, o sea, lo que estaba eh, cercado, ¿no? Tenía los límites del fantasma del horario y del sonido y demás, salta de la escena, ¿no? Llega a la vida de ella uno de estos clientes, que era un tipo bastante perverso, y ahí es cuando se le derrumba a todo el mundo. Eso es lo que le pasa al padre, ¿no? Que tenía muy, muy organizado ese fantasma porque tenía, sonaba el despertador, se iba a su función de bestia y era juez. eh, y era una bestia porque quería el sacrificio, ¿no? Que rodaran cabezas. Quería, era podríamos pensarlo como ese eh, padre imaginario que cortaba las cabezas y que le perdona la vida al hijo, ¿no? O sea, porque cuando él es el ciudadano común, el buen padre de familia, pero lo trae porque quiere mostrarle quién realmente es. O sea, yo soy este buen ciudadano y a la vez soy esta bestia, ¿no? Fíjate quién soy. Y es eso lo que no se puede bancar el protagonista. Yo no sé si es tanto la peste, yo no sé si es tanto el tema de la muerte, porque como decía antes, todos estamos de alguna forma, sabemos que la muerte existe y tenemos recursos, elaboramos, ¿no es cierto? Lo que él no pudo ver es ese padre, ¿no? Ese padre que corta cabezas, que es ese padre, o sea, ahí hay algo, ¿no? Si bien con la madre él prefiere no hablar y dice que es a la que siempre quiso y que se la trajo, se la llevó a vivir con él, ¿no? Entonces, pareciera, no sé, tal vez son elucubraciones ya muy voladas, pero digamos, como que esta madre atrapó, ¿no? A ese hijo y que la única forma que tenía este padre de ser padre era jugando con la guía, porque este hombre, la única forma que tenía para evadirse de ser la bestia era todas las noches abrir la guía esta de los caminos, de los trenes, ¿no es cierto? Una guía, bueno, no, Chest, ¿no? Just o algo así, que bueno, que lo que sería hoy el Google Maps, ¿no? Eh, Era la única forma que este hombre tenía para evadirse.
y de mostrarle a él los caminos. O sea, ni él soportaba esa función que tenía, ¿no? Porque siempre estaba soñando en irse, en rajarse. Y es lo que le muestra y juega con el hijo. ¿Por qué? Porque este hombre, ¿quién es la bestia? O sea, ¿quién es la bestia? ¿Podrá ser, son preguntas, ¿no? ¿Podrá ser esta madre que atrapó y con su, ay, siendo una mujer muy buena, resignada porque había sido muy pobre y que entonces se resigna a estar al lado de este hombre porque le da bienestar económico y acapara al hijo y no le permite, este hombre, este padre, que no tiene forma de separar a la madre del hijo, ¿no? No tiene forma de poner la castración entre la madre y el hijo, de separarlos. El único recurso que este hombre tiene es, venía a ver que soy una bestia, venía a ver lo que puedo llegar a ser. Y entonces, por eso digo que este hombre, me refiero el hijo, tiene una carencia, o sea, no, le faltan recursos simbólicos, fundamentalmente simbólicos, como para poder elaborar eso, que lo que el padre hizo no fue ni más ni menos que eh, pegan a un niño, ¿no? O sea, es esto del corte, mostrarle qué es lo que pasa. Es ese padre imaginario que mata a los que son competidores. Estamos en la horda primitiva, ¿no? Entonces, este hombre logra el objetivo y decide irse. Todavía unos meses hasta que logra organizarse y decide irse. Pero eh, el padre con lágrimas en los ojos, por supuesto que iba a tener lágrimas en los ojos, porque es lo que tenía que hacer, era la única forma que tenía como para poder, o sea, era un padre fallido, le faltaba, no podía, pero la única forma que pudo fue esa, mostrando el rol de bestia que él tiene que jugar. Entonces, eh, con tal de separar a esta madre del hijo, entonces este muchacho sigue con esa, fue muy fuerte ese golpe, ¿no? Ese corte tan terrible y evidentemente le faltaban recursos, ¿no? Este padre fue fallido incluso porque el resto de su vida sigue traumatizado, sigue con esa herida abierta que no puede, le faltan recursos simbólicos como lo que decía, ¿no? De poder poner un velo, de alguna forma, sí, velar eso, ¿no? Como para poder construir por la vida y queda todo, siempre en ese, eh, el todo o nada, ¿no? Y entonces queda ahí en ese limbo, en esa hemorragia psíquica y no puede salir de ahí. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con todo este recorrido? Que sí, es correcto, existen todas esas cosas, pero es posible eh, que tengamos recursos como para poder hacer la vida sobrellevable. Y es más, vivir, no solamente sobrevivir. Podemos vivir, podemos construir, podemos siempre desde el lugar del deseo, haciéndonos responsables, asumiendo nuestras responsabilidades y sí es posible la construcción desde la pulsión de vida. Sí, yo creo que es posible. Y bueno, el protagonista no podía, ¿no?